Y deseándoles a todos, Shavuot todos primero, nos alegra enormemente tener a doña Jani Finkelstein, Abendstern de Finkelstein, eh, para ubicarlos a los que son un poco más mayorcitos de edad. Es la hija de Jacobo Abendstern y Perla Lederman de Abendstern, y casada con Marco Finkelstein, que es el hijo del doctor Samuel Finkelstein, nuestro de los primeros abogados aquí en Bogotá, que tuvo una gran impacto en la vida del centro israelita. Samuel Finkelstein, un gran impacto en la vida del centro israelita. Y el papá, Jacobo, eh, fue socio fundador de Cinemanía, del cual quedó luego en manos de Jacobo Reines, Alaba Shalom, y Cinemanía somos todos muy adictos a ese cine en el norte de Bogotá. Yani fue exalumna del colegio, donde se graduó hace un par de añitos y se dedicó muy metida en la vida comunitaria en un aspecto del cual ella nos va a hablar hoy. Yani era strongly opinionated en muchísimos temas, y era realmente muy challenging, muy desafiante en tener las clases con ella hace ese par de añitos. Y ahora la tenemos del otro lado del mostrador, así que le dejo el micrófono. Yani, all yours. Antisemitismo en los colegios gringos, en la parte de colegio y no de universidad, sino de colegio. Ay, buenas noches, gracias Raf, por la invitación a presentar y participar esta noche y a todos por estar esta noche en la presentación. Soy Jani Finkelstein, tengo casi 20 años de ser educadora en los colegios americanos públicos, entrenando profesores, coordinando currículum, implementación del currículum, y mi rol presente es ser analista senior de educación del Instituto de Educación de Cámara. Cámara es el Comité para la Precisión de los Informes y Análisis del Medio Oriente, una organización de investigación y seguimiento de los medios de comunicación e información periodista dedicada a promover una cobertura precisa y factual de Israel y el Estado y el Medio Oriente desde hace 40 años. De manera similar, el Instituto de Educación de Cámara fue fundado oficialmente en el 2021 y expone prejuicios contra Israel y el pueblo judío en materiales educativos. La misión es educar al público y proveer recursos educativos y reparar los abusos y falsedades promovidos en la educación acerca de Israel, el sionismo y los eventos actuales. Desde el brutal ataque de octubre 7, hemos sido testigos de una explosión de odio hacia Israel y antisemitismo en los colegios y en las universidades estadounidenses, como muchos de ustedes podrán haber visto en las noticias. Esto ha sido más visible en universidades más selectivas, pero es una pandemia que abarca todos los niveles educativos americanos. Si bien el antisemitismo ha aumentado marcadamente en los colegios desde kindergarten hasta el grado 12, desde el 7 de octubre, ya había estado aumentado dramáticamente durante varios años, mientras una ideología insidiosa se estaba afianzando en los colegios, impactando cada proceso de toma de decisiones. Muy importante lo que hablaremos hoy es que una red de educadores activistas pro-palestinas han encontrado un terreno común con ideólogos progresivos en el campo de la educación. Sus relatos revisionistas sobre el establecimiento de Israel y su promoción de la solidaridad estudiantil con los palestinos se han extendido por la educación estadounidense, desde primaria, secundaria y las universidades. Su estrategia es introducir el palestinianismo en cada materia y atacar los grados cada vez más temprano. Pero ¿de dónde viene todo esto? Tenemos que pensar un poco de cómo ha cambiado la educación estadounidense a lo largo de los años para entender de lo que estamos lidiando hoy en día. La educación tradicional en Estados Unidos tenía como objetivo fundamental enseñar los principios de libertad, autogobierno y los valores esenciales de la civilización occidental. Los fundadores de este país vieron la educación pública como algo crucial para todos los ciudadanos libres.
Con la llegada de oleados de migrantes, la misión educativa se expandió para cultivar una cultura estadounidense que compartieran toda esta gente llegando de países diversos, buscando asegurar la continuidad de la libertad y la sociedad civil de Estados Unidos. Pero a partir de la década de los 60 surgió una filosofía educativa conocida como el progresismo, que cuestiona la estricta adición a los principios de la Declaración de la Independencia y también empieza a cuestionar por qué tenemos que entender tanto toda la cultura occidental. Esta nueva orientación llevó a revisar los currículos educativos para hacerlos más sensibles a las tendencias sociales que estaban saliendo, desplazando el énfasis en el contenido factual hacia más como las narrativas, cómo se sienten los estudiantes, qué pasa con los grupos étnicos y también al socialismo. Como consecuencia de estos cambios, el rigor factual y el debate basado en evidencia, que son pilares que eran fundamentales de la educación tradicional de Estados Unidos en los colegios, empezaron a ser sacrificados en favor de doctrinas de promoción de activismo social en los colegios. Y esto ha resultado que los estudiantes están mucho menos preparados para asimilar información objetiva y los profesores cada vez más dedicados a buscar el activismo. Por ejemplo, en vez de estudiar cosas cívicas, se llama activismo cívico y los estudiantes más tenían que hacer proyectos acerca de cómo iban a cambiar el mundo, hacerlo más justo y muchos también incluía hacer protestas y campamentos como lo vieron en las universidades americanas, pero empieza mucho más pequeños. Los profesores de los colegios son entrenados en universidades con doctrinas, por ejemplo, leyendo libros como Pedagogía de los oprimidos del activista brasilero Paulo Ferrer o La historia popular de Estados Unidos, el libro de Howard Zinn. Un componente de estas filosofías nuevas, progresivas, es la denigración de la cultura occidental y aprobación de unas fuerzas ideológicas que perciben a Estados Unidos y sus aliados más cercanos como Israel como enemigos del progreso en vez de líderes del progreso. Estas fuerzas ideológicas, sobre todo desde los 60 radicales, moldearon el currículum en los programas de preparación y los defensores ofrecieron una visión alternativa derivada de los principios marxistas socialistas, la lucha de clase, que se unió también con la lucha de las razas. Al obtener posiciones importantes en los programas universitarios donde entrenaban a los profesores y departamentos de educación de las universidades, estos ideólogos tomaron el control de qué se estaba produciendo como profesores en los colegios de Estados Unidos y empezaron a formar parte también de la facultad y de seguir solo contratando facultad que estuviera con esas inclinaciones, incluyendo los sindicatos o uniones de profesores en los colegios, administradores y las juntas escolares, también muchos fueron cooptados. En el Instituto de Educación de Cámara hemos estado investigando qué es lo que se le presenta a los profesores en estos talleres y en estas formas de distribuir este nuevo currículo radical. Encontramos lecciones sin contenido factual, llenas de jerga, narrativas políticas. Los presentadores alentan a los maestros a que tengan un tipo de clase que es reclutar a los estudiantes para sus activismos políticos. Y no hay que hacer el debate. O sea, si uno los desafía con debate, empiezan que su dogma empieza a luchar y diciendo que es agresivo, que la gente es racista, que trata de no estar de acuerdo con lo que ellos te tratan de enseñar. También dedicaron esas sesiones que hemos investigado y que han salido a reducir ahora después de octubre 7, pero llevamos investigándolos bastantes años y produciendo reporte de esto, entrenan acerca de relatos unilaterales de los palestinos. Los israelíes son presentados como monstruos deshumanizados que brutalizan a los habitantes palestinos que son víctimas y pacíficos. Se alentan a los profesores a que enseñen a sus estudiantes a que participen en el activismo pro-palestino. Es una manipulación bien emocional. El lenguaje se apropia para servir a fines ideológicos. Palabras y frases como justicia social, diversidad, equidad e inclusión, decolonización,
antirracismo, adquieren significados que no son lo que son no son inocentes para nada. Y en el núcleo de esta ideología está el sistema binario de opresor y oprimidos. Los opresores se identifican como personas blancas y en el conflicto del Medio Oriente son los israelíes y los oprimidos los palestinos. Este axiomático que los opresores siempre son culpables y los oprimidos siempre están justificados de lo que hacen. ¿Entienden lo que pasó cuando se interpretó lo que pasó en octubre 7? Israel es retratado como la manifestación moderna del colonialismo de blancos, a pesar de tener una población diversa de muchos países, y el éxito de Israel genera resentimiento y aviva el odio latente. Dentro del contexto de estos cambios, como hablé al principio, viene el surgimiento del antisemitismo y la infiltración activista de estos pro-palestinos. Han logrado representar a los palestinos como el ejemplo más urgente de un pueblo indígena que sufre bajo la supremacía blanca y la colonización. Por ejemplo, los estudios étnicos que hay en universidades y también en los colegios han sido convertidos solo en solidaridad con Palestina, y la vilificación de los sionistas es algo fundamental de este movimiento. También enseñan la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es la noción de que todas las luchas de liberación están conectadas. O sea, la interseccionalidad anima a los estudiantes a asociar la causa palestina con el movimiento de los derechos civiles, el activismo del movimiento LGBTQ, la situación de los migrantes latinos o el movimiento Black Lives Matter. Estas causas disímiles están todas unidas por una antipatía hacia la cultura occidental tradicional, y el objetivo es desmantelar lo que ellos ven como supremacía blanca. Así vemos activistas del LGBTQ del movimiento manifestándose a favor de Hamas, a pesar de la incongruencia de esa alianza. Como ejemplo, el 9 de diciembre, el sindicato de profesores de colegio de Massachusetts aprobó una resolución a presionar al presidente Biden para que detenga el financiamiento y el envío de armas a Israel, porque lo llaman, entre comillas, la guerra del genocida del gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino en Gaza. Recientemente, este mismo sindicato de profesores o unión de profesores organizó un seminario virtual donde atendieron cientos de profesores desde kindergarten hasta 12º grado de colegios en Massachusetts, dirigido a abordar los prejuicios antipalestinos, pero en realidad no era nada para abogar los prejuicios antipalestinos. Era una presentación unilateral llena de retórica ante Israel, distorsiones del sionismo y completamente revisionismo de los hechos históricos. La ola actual de antisemitismo encuentra una expresión conveniente en el antisionismo. Les permite eludir a que el estigma del odio racial, ético, religioso hacia los judíos. No, ellos dicen, no tenemos nada contra los judíos. El único problema que tenemos es con los sionistas o con el Estado sionista. Usan estrategias de lenguaje y propaganda para proteger su ideología. Son muy astutos. Hoy en día, la nueva forma en los últimos meses se ha desarrollado en decir, si uno niega, por ejemplo, que existe, que el Nakba realmente fue verdad, entonces dicen, oh, eso ahora es racismo contra los palestinos. Si, por ejemplo, le enseña que los judíos son los indígenas de la tierra de Israel, eso es racismo contra los palestinos. Entonces, cada momento están cambiando sus excusas de tal forma que el argumento intelectual se vuelve cada vez más difícil. Pero ¿cuáles son los temas educativos que estos activistas promueven en los colegios y en sus lecciones? Reescribir la historia sobre los palestinos, son el pueblo indígena de la tierra. Retratar a Israel como un brote de colonialismo occidental. Acusar a Israel con impunidad y de cometer crímenes de guerra para suprimir las aspiraciones palestinas. Invertir las intenciones de cada lado. A Israel se le acusa de limpieza étnica o genocidio y de buscar poseer toda la tierra, mientras que los palestinos son representados como buscando libertad y sus reparaciones por toda la injusticia que se les ha hecho por echarlos de sus casas. El apoyo judío al sionismo también se muestra como una influencia perniciosa en la política exterior estadounidense. Y a lo último, el éxito judío se explica como derivado del privilegio blanco y de perseguir intereses propios estrechos.
Dentro de todas estas lecciones y esta forma de ver las cosas con las razas, los grupos étnicos, el socialismo, las contribuciones judías a la sociedad estadounidense se vuelven invisibles. La única representación que se encuentra de los judíos se reduce al holocausto. O sea, los judíos son o víctimas, muertos, o opresores. Las historias aspiracionales de los judíos como productos individuales de una cultura única que se adapta con éxito a la sociedad estadounidense son elementos que los humanizaría, desaparecen de estas dicotomías marxistas de opresor y oprimido. El esfuerzo por incorporar el palestinianismo en los colegios abarca todas las áreas temáticas, desde jardín de infantiles hasta el 12 grado. Por ejemplo, literatura. Tienen libros diseñados para inspirar la simpatía entre los estudiantes por protagonistas palestinos, de tal forma que se les incrusta una imagen falsa y duradera de los pobres palestinos como víctimas contando estas historias ficticias, o relatos históricos en clases de historia que describen al sionismo como un movimiento racista y colonialista en lugar de ser una restauración de la patria judía. Pasan por alto, además, en estas lecciones de historia, el papel de la agresión árabe, el terrorismo, los elementos dentro de la doctrina islámica que rechaza la coexistencia pacífica con el Estado judío como fuente del conflicto. Hasta hay lecciones de ciencias que alegan que Israel tiene restricciones de agua para no darle a los palestinos, ignorando que Israel es un exportador neto de agua a los palestinos y a Jordania. Y desde octubre 7 hemos descubierto que una de las estrategias también más aborrecidas que esta gente ha pensado es una inversión del genocidio y del holocausto para acusar a Israel. Entonces, por ejemplo, hay lecciones del holocausto donde comparan un poema de un niño del holocausto de Theresienstadt con un poema de los niños de Gaza. Y le preguntaron a la presentadora, pero usted dice que son los israelíes los que causan esto. Dice, no necesito, porque acabamos de leer el libro de Ana Frank, ellos entienden que es un agresor y un opresor, y después ellos simplemente preguntan a los estudiantes, pero ¿quién es el que le está haciendo esto a los niños? Entonces uno mismo empieza a hablar de lo que los israelíes hacen y lo compara con el holocausto. Los administradores escolares no tienen conocimiento de cómo lidiar con esto, de cómo combatir estas mentiras en las lecciones, o algunos de ellos actually lo apoyan. Esta ideología de colonización radical ha quedado al descubierto, se ha sido expuesto. Después de octubre 7, mucha más gente la expuso, los padres, los profesores judíos empezaron a exponerla por todo el país, pero sus defensores activistas ocupan puestos de influencia en las agencias educativas estatales, comités donde aprueban las normas estatales de aprendizaje, puestos administrativos en los colegios, y con tal presencia en la educación estadounidense, estos activistas comprometidos continúan difundiendo su credo es anti-estadounidense, anti-Israel, antisemita y aumentan el antisemitismo que vemos hoy. ¿Qué está haciendo el Instituto de Educación de Cámara? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos un grupo de historiadores, investigadores y educadores con mucha experiencia que comprenden los estándares estatales, las políticas, regulaciones, el desarrollo y exponemos, investigamos y exponemos los planes de estudio y lo que están haciendo ellos para cambiar la imagen de Israel en estudiantes. Y tenemos reporte también exponiendo ese género de literatura. Todos estos libros los estamos analizando y proponiendo reportes que los padres pueden llevar y llevarlos al colegio o las profesoras y decir, mire este libro que están enseñando literatura con este y mire todos los problemas y las mentiras que dice. Para combatir estos materiales problemáticos, hemos seleccionado una lista de literatura recomendada de ficción y no ficción para estudiantes de kinder hasta grado 12 que representan a Israel y el sionismo factualmente. Nos ha costado mucho porque muchos de estos libros ya no están en vigencia. Son libros antiguos o, por ejemplo, son muy pocos los libros que se producen en idioma inglés para representar a Israel, en ficción o no ficción. También hemos producido un plan de estudio histórico integral sobre la historia judía
y brindamos apoyo y estrategia a los profesores y padres judíos que enfrentan narrativas anti-israelitas y antisemitas en sus planes de estudio. Hemos trabajado para proporcionar una investigación extensiva. Sometimos toda nuestra investigación al Comité de Educación de la Cámara de Representantes, al Congreso, que fue presidido por Virginia Fox, y ha estado investigando el antisemitismo en la educación superior, pero también tuvieron una sesión en mayo 8 enfocado en 3 distritos. Uno era en Maryland, uno fue a la ciudad de Nueva York y el otro era un distrito de Berkeley, en California. Um, También estamos esperando de que cada vez más estén enforzando a los colegios a ser transparentes de lo que enseñas. Entonces, uno puede someter, por ejemplo, oficialmente cosas de que los colegios den a reportes de lo que están enseñando y que los padres lo exijan y la comunidad judía también. No es demasiado tarde para revertir esta tendencia para las generaciones futuras. Hay muchos que están luchando contra esta marea de indoctrinación iliberal en los colegios, sobre todo desde octubre 7. Antes como que la gente estaba muy latente y como que solo cierta gente se estaba dando cuenta. Hoy en día ya es algo que la comunidad judía de Estados Unidos se está dando cuenta que la gravedad del problema, pero es necesario abordar urgentemente esta gravedad, exigiendo transparencia y supervisión rígida, porque toda una generación de estudiantes estadounidenses se le está inculcando la falsedad y el odio, y la meta final es quitar el apoyo americano a Israel, cuando toda una generación que se inculcó en el odio al único país judío en el mundo. Eh, eh, por qué no paro ahora y dejamos tiempo para preguntas y discusión, Raf? Me parece muy bien. Ante todo, un Gracias. gran aplauso por la exposición Gran bien, felicitaciones a Yanni. bien cubierta, Excelente, eh, excelente. sustentada, muy clara, muy sustentada la exposición desde el problema en sí y lo que se está haciendo para contrarrestar esta situación. Entonces, por favor, el que tenga alguna pregunta o aclaración, levanta la mano y vamos preguntando. Ante todo, Sarita, quería felicitarte. Sarita, repita de vuelta para que la interrumpí cuando estaba hablando. Yo felicito a Yanni porque la exposición fue magnífica. Me encanta oírla a ella. Para mí es un gran orgullo verla a ella. Ya, Gracias. bien. Bien, preguntas. ¿Quién tiene preguntas o observaciones que quisieran compartir? Por favor. Morayaki. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. ¿Tú crees que realmente ese activismo se debe a que pues, reclutaron personal y gente de verdad con toda la teoría que tú hablas de la intersectorialidad y el odio a Occidente y de Black Lives Matter, pero no consideras que también hay un aspecto económico muy importante que no sé si es que los judíos dejamos de aportar o entidades como internacionales como Qatar y otros nos tomaron ventaja y eso tuvo incidencia precisamente en que el tipo de reclutamiento de profesores, de administradores, llegar al punto en que estamos hoy. ¿No se debería atacar ese lado también? Lo que se está descubriendo es que unos de estos currículums han sido fundados, no fundados, estoy traduciendo en inglés, han sido monetariamente ayudados por Qatar. Sabemos de una tradición de hace más de 2 décadas que Cámara llevaba investigando esto, que los departamentos del Medio Oriente en las universidades que estaban produciendo estos currículums acerca de la historia del Medio Oriente, estaban promoviendo toda la propaganda. Pero realmente ya cambió de ser Arabia Saudita a ser Qatar el que está promulgando esto. Sí, sí, no lo mencioné, pero absolutamente. Muchos de estos currículums, no solo los currículums, sino hay centros donde se entrenan a profesores después de graduados, los profesores para seguir teniendo la licencia para practicar en colegios públicos, sean charter schools o de distrito. Necesitan volver a tomar clases, como los doctores, como los abogados, para seguir recertificación cada 5 o 10 años. Esos institutos que dan los créditos para la recertificación también encontramos que tienen módulos pagados y fundados por Qatar.
So, definitivamente sí, es algo también muy importante. Gracias por traer el punto, porque es algo que también hay que tener en cuenta. Han ayudado y han fomentado. Es más, Cámara acaba de reportar hace unos meses acerca del Departamento del Medio Oriente de Brown University y todo el estudio radical que dan en la universidad los estudiantes, las clases, los temas que le dan, los libros que leen. Y Brown produce un currículum que se llama Choices para los colegios de secundaria, o sea, desde noveno a doceavo grado de historia, y también reportamos y desempacamos todas las mentiras. So, es como una red. Lo que pasa es que, como tú lo dices, Jacqueline, la verdad es una red. No es que solo una cosa o la otra, todo está influenciado, pero absolutamente. Todos estos departamentos y estos países están influenciando los currículum y los entrenamientos de profesores. Gracias. Gracias por traer esto al frente. Próxima pregunta. Yo tengo dos. Livio, por favor, Livio. Yanni, 1 millón de gracias, excelente exposición. En teoría, la organización, el ADL, Anti-Defamation League, sería excelente, o sea, si tuviéramos realmente una organización de esa talla para también combatir el antisemitismo, pues todos sabemos que el ADL it's a scam, o sea, absolutamente es un desastre, de pies a cabeza. ¿Qué otra organización podría ayudar un poco a combatir lo que está sucediendo? Es muy buena pregunta. Hay que poner en contexto las organizaciones tradicionales americanas que sirven a la comunidad judía como el AJC o ADL o JCRC, que ya llevan fundadas hace años y décadas y que han estado siempre al frente representando a las comunidades judías en Estados Unidos y tienen todos sus grupos en diferentes partes de Estados Unidos. El problema es que estas mismas organizaciones adoptaron la visión de un poquito esta interseccionalidad. Entonces ellos adoptaron la visión del DEI o diversidad, equidad e inclusión y querían mucho mostrar que son virtuosos y que ellos tienen que ayudar también a los grupos afroamericanos y a los latinos y al movimiento LGBTQ. Se dedicaron tanto a esto y a adoptar esto que en un momento dado como que se olvidó que somos los judíos para los judíos también. Y al adoptar eso, como que entraron como en una contradicción, porque el antisemitismo que estaban peleando es el antisemitismo de las suásticas, es el antisemitismo del white supremacy, de los blancos, de los nazis, del KKK, porque estaban peleando eso con todos estos grupos. Pero una vez que esto cambió, no despertaron suficiente y hasta ahora, después de octubre 7, están empezando a despertar. Y ni con eso, porque he estado en unos presentaciones de ellos donde el único ejemplo que dieron de antisemitismo fueron las suásticas. No solo eso, en unas presentaciones que estuve de un grupo de estas organizaciones, actually presentaron las 3 definiciones de antisemitismo, 2 de las cuales no incluyen nada de Israel ni de sionismo. Nada de Israel. O sea, desastre. Sí, entonces lo que pasa es que se han formado nuevas organizaciones o hay organizaciones que son sin excusas completamente acerca de las cosas de factuales de Israel como Cámara. Y entonces esas organizaciones se veían como organizaciones de derecha, pero no eran organizaciones de derecha, eran organizaciones que no daban excusa en ningún momento a las mentiras que se decían del Estado de Israel y lo confrontaban de frente. Y entonces es una fricción. Es una fricción porque realmente entonces no estamos sirviendo a la comunidad judía, sino estamos combatiendo el antisemitismo contemporáneo. El antisemitismo contemporáneo en Estados Unidos, en los colegios, en las universidades, no son las suásticas. Ponen las suásticas para ponerle un punto, pero realmente no es de eso que viene. Viene del sionismo, viene del Estado de Israel. Sí. Muchas gracias, Yanni. No, gracias por brindar esto. Y se están despertando. Y la gente que dona dinero y la gente del board, hay gente muy brava, muy frustrada de que no necesitamos algo nuevo, algo diferente.
Bueno, el ADL lo único que se hace muy bien es que ellos tienen muy buen sistema de reporte de estadísticas del antisemitismo. Por ejemplo, creo que reportaron últimamente el antisemitismo y la visión negativa de Israel en el grupo de universidades de University of California del sistema público y que después de octubre 7 reportaron que subió, por ejemplo, la visión negativa de Israel entre los estudiantes de esas universidades. Pero bueno, es de esperar, ¿no? So, ellos Sí. tienen sus reportes muy buenos y yo espero y espera mucha gente que entiendan que ellos deben estar acá para combatir el antisemitismo contemporáneo que tenemos en la educación acá. Pregunta Gianni, ¿Cámara cubre todos los Estados Unidos o solamente el Sí. estado de Massachusetts? No, Cámara es una organización internacional, actually. Cámara empezó hace 40 años para combatir los medios periodísticos como CNN, BBC. Hay Cámara en español, actually. Hay un grupo que es en español para combatir lo que está distribuyéndose desde España a los países latinos. Hay Cámara en Arabic también, porque hay muchos periodistas de CNN y esas cosas periodísticas que transmiten en árabe y hay cámara en Estados Unidos. Era todo periodista. Y después empezaron Cámara on Campus para ayudarle a los estudiantes en las universidades y ya estaban haciendo reportes educativos, pero no, es actually internacional. Y bueno, con la situación de que después de COVID todo el mundo está virtual, pues fue todavía más fácil crecerla, pero estamos en todo Estados Unidos. O sea, los reportes que producimos son de California, de Washington State, tenemos información de New Jersey, de Georgia, de Texas, de Muy, Minnesota, de Oregon. um, muy, muy bien. Doctor Hugo, por favor. Hugo Buenas trabaja para noches, la alcaldía. buenas noches, ¿cómo está? Cordial saludo. Muy interesante tu exposición, quiero felicitarte. Gracias, gracias. Además de ser consultor en la administración distrital, tengo la oportunidad de ser docente universitario de la Facultad de Derecho de la Nacional y de la Wow, Universidad de Caldas. Pero para mí es muy preocupante ver cómo desde la Nacional, una universidad pública libre en pensamiento, y en la Universidad de Caldas ya también llegó esa, lo llamo yo ese virus de antisemitismo y de sentirse impulsado también por parte de la misma dirección administrativa de estas universidades, a hacer jornadas de pro-Palestina, de colocar sus banderas, de hacer foros pro-palestinos, pero nunca había llegado a sentir esta ola tan fuerte aquí en Colombia. Lo digo porque fue así aquí en la universidad. Eventualmente posgrados, viajo a Manizales a dictar clases a la Universidad de Caldas y ver estas nuevas células que están formando, por así llamarlo, lo preocupa porque ya está pasando los límites y no es solo en Estados Unidos, sino está llegando con una presencia muy fuerte aquí en Colombia wow, tiene un apoyo institucional. Entonces, me gustaría pues poder tener un poco más de información, si no es posible, me puedes compartir. Yo desde mis alumnos, desde mi cátedra, trato wow, en lo que puedo sentar también mi posición y mostrar también la realidad frente a los hechos, sino la dialéctica de lo que ellos buscan vender en ese mensaje, quieren tratar de instruir. Y lamentablemente esto está siendo acompañado por parte de la misma administración de estas universidades. wow. Quería Creo que dejar es ese comentario. importante, Hugo, que ustedes, Gianni y Hugo, Sí, claro que sí, establezcan un Hugo, me contacto y encantaría. intercambiarían opiniones y Sí, intercambiarían información. Muy y importante. tenemos, ¿cómo se dice? Esta web, esta toda Red. organización, esa red de toda perdón, estoy tan acostumbrada solo a presentar en inglés, pero esta red de todas estas organizaciones activistas que comparten también con los departamentos étnicos o los departamentos del Medio Oriente de universidades o de otros diferentes tipos que son más como de cómo se siente la gente,
con las organizaciones que están infiltradas para los colegios, tienen toda una red. Y es más, yo he escuchado y encontré en algunos de los reportes de ellos que estaban tratando de infiltrarse en Latinoamérica también, que estaban dando clase en Latinoamérica y estaban infiltrándose. Lo que yo quisiera entender, Hugo, es, y cuando hablemos podemos hablar, ¿cuál es la interseccionalidad que ocurre por ejemplo, en Latinoamérica o en universidades en Colombia que promuevan ese activismo palestino? Porque en Estados Unidos la idea es que los palestinos son como los afroamericanos, porque las técnicas del ejército israelí es la misma técnica de la policía americana que trata mal a los afroamericanos, y también inventan que el ejército israelí entrenó a la policía estadounidense. Por ejemplo, con los americanos que son nativos, que les quitaron la tierra, los colonistas americanos, como le quitaron los israelíes la tierra a los sionistas, la tierra a los palestinos. Y la otra cosa es con los hispanos, la interseccionalidad la buscan por la muralla. Tienen una muralla en Estados Unidos y tienen una muralla en Israel que separa las familias latinas y allá separan las, o sea, buscan como una cosa ficticia de conexión. So, cuando hablemos me parecería muy interesante entender cómo el fenómeno en las universidades colombianas o en Latinoamérica se surge. Aquí lo Eh, tratan de mezclar en las universidades, lo que he visto desde la parte institucional inclusive, es con el mensaje de los opresores y las víctimas, mencionan todo lo que ya habías mencionado, tal cual, lo estoy viendo que lo están haciendo, lo que mencionaste en la exposición, pero adicional aquí en Colombia en las universidades, y lo vi esta semana que estuve en una de Caldas, incorporan el mensaje de aquella, de aquellos israelíes que trabajaron en temas de inteligencia en un momento, en un pasado, que y ahí sirvieron claim. totalmente y que Ah, pues siempre están en una teoría de conspiración y que su proceso va mucho más allá. Entonces, mm, tratan de manejar diferentes discursos, pero en Colombia en especial, lo que veo es que incorporan adicional eso. Todo lo que hablabas, más lo de la historia de Jair Klein. bien, bien. Comuníquense, Hugo, me mandas un Sí, mail y yo te mando el mail el email de de Gianni, claro Gianni que sí. y para que estén en contacto. Gracias, Hugo. Muy Vale, bien, claro, nuevamente señor. un gran aplauso, Gianni. Muchas, muchas, muchas gracias por el tiempo. Gracias por la Quiero oportunidad. felicitarte, no tuviste ningún desliz de español en la parte de la presentación, así que no quedó archivado tus raíces latinas. Muy bien. Eh, Bueno, bien, voy a poner solo la hoja de información. No la tengo en español, no hemos traducido todavía el material, está todo en inglés, pero les prometo que voy a trabajar muy duro en que lo traduzcamos en español. Ahí está no sé ni cómo se dice, web address, ahí está la dirección. la dirección, y también un documento donde explica también lo que le podemos dar a los padres y a los profesores para que combatan esto. Bien, La hoja la puse, gracias. muy Rabín, bien. una pregunta. Encantados. Esta semana nuevamente horarios regulares. La fila de la mañana, el profesor Livio la va a estar dirigiendo en la tarde. Yo me incorporo nuevamente el viernes a la mañana. En la Abdalá de la semana que viene vamos a tener la participación del pastor Raúl Rubio, israelí, eh, de explicarnos un poco sobre el mesianismo, que tiene muchas aristas a veces mal comprendidas. Entonces vamos a tener una charla de él. Me imagino que la mayoría de ustedes conoce a Raúl. Ajá. Bueno, entonces prendemos micrófono, deseándoles a todos una Buenas feliz noches. Shabbat Tov. Gianni, Todos. Oye, keep in Muchas touch. gracias. gracias. Keep Gracias, in touch. Janine. Ahora que ya hicimos los Gracias, puentes Yanni. ahorita. La verdad Yani, que fue muy un bien, Una placer gracias. exposición muy buena. Muy Orgullo bueno. para el Colegio verte. Colombo Hebreo, querida Ah, amiga. sí. Gracias. Ralph, solo quiero decir que mi fuerza de defender al Estado de Israel y mi falta de timidez viene de toda la enseñanza y toda la vivencia del colegio. Del colegio. Eso sí, Realmente, Ralph, sin, sin, cierto, sin, cierto, cierto. sin ninguna timidez, defender el Estado de Israel en todos estos años ha sido mi vivencia en el colegio.
Cierto, la cierto. seguridad de dónde venimos y quiénes somos. Y Oh, su papá le influyó mucho. Oyó, Yanni, Gracias. mucho. bueno, Bueno, felicitaciones nuevamente. listo, Gracias y muchas saludos gracias. a toda la familia. Shavuot Gracias, Shavuot Shabbat Tov. Tov. Shavuot. Gracias, Shavuot José. Muchas gracias. Ay, Muchas hoy grabaste, hay gracias. que mandar la grabación. José, ¿me mandas la grabación Sí, para que señor. lo distribuya? Ya lo dejé grabando acá en el computador. Perfecto. Muchas gracias. Shalom, Gracias. Yom Tov. Bye. Shalom. Gracias, señor Rabino.